Bueno, ¿a quién le favorece? Número uno, ¿a quién le favorece repararlo? Y segundo, pues, ¿a quién le favorece una reparación abierta sobre lo que es una terapia endovascular? Yo creo que el tema hay que hacerle un approach de cierta forma porque no es esto ponerlo así, hay data que es importante aquí, pero ponerlo en blanco y negro es muy difícil. Así que yo voy a hablar básicamente de cuáles son los pasos para tú ir tomando la decisión, porque esto es una decisión que tienes que tomar on a case by case basis. No tengo nada que disclose. Volvemos a lo mismo. Cada vez que usted va a tomar una decisión sobre un paciente que tiene un aneurisma, lo primero es entender el riesgo de rotura. ¿Verdad? Para el riesgo de rotura, el modelo del tamaño es el que todos no sabemos de memoria, pero hay que añadirle a ese paciente otros factores de riesgo como la hipertensión, el COPD, si es hombre o mujer, cuál es el tamaño del paciente, si tiene blebs o blisters alrededor de ese saco que lo exponen, si es excéntrico o sacular, entre otras cosas que son extremadamente importantes, y la razón de expansión anualmente también te va a dar una indicación de si debes o no actuar con respecto a ese aneurisma. Como ahorita estaba hablando el doctor, el grupo de uncomplicated pero high risk tiene que tomar parte de la toma de decisiones. Pues siempre que tú vas a hacerle el approach a un paciente con una patología de aorta, tienes que hacer un riesgo versus beneficio, entender cuáles son los riesgos del procedimiento basado en las características del paciente y entonces ver cuál sería el beneficio, ¿verdad? De repararle este aneurisma, ponerlo en la balanza, y si te dice que es beneficioso, pues entonces te tiras de pecho. Hay distintos modelos para tú poder determinar el riesgo operatorio de un paciente cuando hablamos de cirugía en anestesia general. Sobre todo, los modelos también, varios de los modelos contemplan el tú ponerle un clamp a la aorta. Así que esto ha sido factores de riesgo que son siempre importantes, si ha tenido eventos coronarios recientes, cuánto es el ejection fraction, si tiene ischemic heart disease, si tiene la creatinina sobre 1.7, entre otros, y vamos a ver que en todos los modelos toman en consideración los mismos factores, se le añade uno que otro, pero esto es de suma importancia. El European Society of Cardiology tiene un algoritmo completo que es un app, básicamente, donde tú le vas añadiendo información y al final él te dice riesgo quirúrgico de este paciente, que incluye el tipo de cirugía, es tanto, y entonces va a dar un riesgo en cuanto a la mortalidad, y esto pues es un tool bastante bueno. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Si tú tienes un paciente y tú dices, bueno, este paciente es un paciente que se le puede hacer lo mismo un EVAR que un reparo abierto, pero entonces vamos a ver cuál es la necesidad de repararle. En mi mente siempre yo he visualizado, y quizás no está plasmado en la literatura, pero si el paciente tiene una patología, que si su mortalidad es altísima en el próximo año o no se espera que este paciente esté vivo en los próximos 2 años, decir un cáncer de pulmón metastásico, un cáncer de páncreas, ha tenido episodios de falla cardíaca, que ha estado hospitalizado en múltiples ocasiones, un paciente de esa índole, menos del 50% van a estar vivos posiblemente en los próximos 6 meses, así que automáticamente esos pacientes en mi librito quedan descartados. Yo no los considero para nada, simple y sencillamente les digo, mira, pues no te preocupes, eso no se... si se rompe no vamos a hacer nada. Y los oriento y les dejo saber, porque esto es parte de la discusión con el paciente, si la decisión es no hacer nada de manera electiva, definitivamente cuando se rompa, no haga nada. Porque si electivamente decidió que no lo van a operar, y esto es importante hablarlo con el paciente y que los familiares estén al tanto, porque cuando llegue roto la desesperación puede llevar a la sala, y la realidad es que sería, ¿verdad?, en su gran mayoría un evento en futilidad.
Los pacientes, el IVAR, hay un modelo predictivo que publica el Society for Vascular Surgery, donde dice que si tú tienes 4 o más de estos elementos, la mortalidad durante el próximo año es hasta un 22%. Pues entonces, el riesgo de rotura, ¿verdad? Inclusive si tiene un aneurisma de 8 centímetros, tú tienes que balancear porque tú dices, ok, el aneurisma no está sintomático. Ahora, un aneurisma asintomático de 7 centímetros con dolor, con expansión rápida, inclusive en un paciente como este, pudiera usted considerar, si es candidato a hacerle un IVAR, ponérselo porque la probabilidad de que esté roto antes del año es alta y pues si tú le puedes ganar unos cuantos meses con buen cuidado, quizás es bueno. El modelo de predictivo para lo que es el reparo abierto está bastante claro. Tomas en consideración la edad, la creatinina, COPD y el suprarrenal clamping, ¿verdad? Suprarrenal clamping es uno de estos factores que realmente aumenta grandemente la mortalidad. Se decía, y esto no entiendo yo que no está... Este tema no se ha reevaluado, pero ya unos 15 años atrás se sabía que cuando los pacientes caían en anuria, la mortalidad era mayor del 50% si tú le haces un reparo abierto de la aorta. Por eso el hacer el suprarrenal clamping, que son los pacientes que van a estar más expuestos a falla renal, por más que tú le irrigues con cold infusion y todas estas cosas, pues el suprarrenal clamping aumenta la mortalidad significativamente. Pues entonces, cualquier paciente que tenga 4 o más de estos factores, operarlo es casi un 70% de mortalidad. Así que es bien importante entender que, ¿verdad? Que si tú tienes este paciente al frente y tiene todos estos factores, que realmente si no le puedes hacer un IVAR, pues posiblemente no lo debes operar abierto. Es importante también entender que cuando nosotros estamos frente al paciente, a veces tú miras la anatomía y dices, coño, pero es que estos 8 milímetros de cuello, si yo uso la prótesis de Gore y pongo un globito y lo inflo y luego le subo los scallops y ahí yo le gano 4 milímetros y lo subo a 1.2 y posiblemente, pero entonces, ¿verdad? La literatura está clara. El momento que usted empieza a trabajar en ese juego, pues tiene que aceptar las consecuencias del juego, que son que usted va a tener complicaciones y las complicaciones van a ser posiblemente type 1 endoleak, entre otras. Cuando usted se sale de las indicaciones que sugiere la manufacturadora de la prótesis, posiblemente usted va a estar lidiando con complicaciones y es de suma importancia que usted tome esto como parte de la toma de decisiones. Otra cosa que es importante es entender cuál es su capacidad. Tenemos que ser honestos y decir, ok, yo hago un aneurisma abierto al año, pues mire, pues quizás usted no es la mejor persona para estar clampeando por encima de las renales. Quizás mándeselo a una persona que hace 10 al año o 12 al año. ¿Está bien? Que quizás esa persona también hace Physician Modified Endograft. ¿Me entiende lo que le digo? Así que hay que ser honesto y uno decir, ok, ¿cuál es mi capacidad? ¿Dónde estamos parados? Esto es un high volume center, no lo es, etcétera. Así que básicamente si nosotros ponemos esto en un contexto, ¿verdad? Ser joven, que posiblemente si tiene 40 años y llegó con una aneurisma grande, esto sugiere que tiene un problema de elastina o de colágeno. Así que ese paciente categóricamente debe ser considerado para un reparo abierto. Connective Tissue Disorders, la anatomía no favorable fuera de la IFU, pues todas estas cosas debemos considerar que el paciente sea... Mira, pero no tan solo la aorta abdominal, si nos vamos a la aorta torácica, pues tenemos que entender, ¿verdad? Que hay unos niveles. Aquí, si tú te vas por el left thoracotomy, comparando IVAR, 3% de mortalidad, 4% de core ischemia, que puede ser menos con estrategia, en un high volume center, la operación por left thoracotomy es igual de buena que la cirugía endovascular. Así que eso es algo para contemplar. Ahora, en otros centros, a través del left thoracotomy, la mortalidad puede subir hasta un 20%. Así que volvemos a lo mismo. Hay que uno conocerse y saber qué
¿qué tú vas a hacer? Y estamos hablando de la extensión B, a veces la extensión C, que pudiera ser approach a través desde el pecho con un tajito en el diafragma, ¿verdad? A veces puede llegar un poquito más para abajo y todo lo que esto conlleva. La cirugía tóraco-abdominal, la mortalidad, cuando se hacen fenestrados y la anatomía es adecuada, 5%, 4% de core isquemia. Ahora, un high volume center para un paciente que no tiene buena anatomía, una mortalidad de un 8% y un core isquemia de 4%, que es bastante bueno. Esto es excelente. Ahora, cuando tú coges en agregado todos los grupos en la nación americana que están haciendo esto, pues la mortalidad puede ser hasta más de un 20% y el nivel de complicaciones sobre el 50%. Así que, como les dije ahorita, yo abandoné estos reparos. El volumen de estos casos no es lo suficientemente grande para que yo siguiera haciendo eso. Por eso, juiciosamente dije, no, yo tengo que referir estos casos. A través de, ¿verdad? Cuando tenemos anatomías complejas, pero son candidatos para hacerle un graft fenestrado o un PIMEC, la mortalidad a 30 días 4.4 y la sobrevida a través del tiempo es bastante aceptable para la patología. ¿Ok? Entonces hay un montón de otras cosas que han caído en desuso, como el hybrid debranching, que se puede hacer abierto o cerrado de manera endovascular, y ya escuchamos bastante. Ya saben, como el doctor Escueto dijo también, los type 1 endoleak puede ser hasta un 20%, las trombosis de los grafts pueden ser bastante altas, y estas técnicas, con las técnicas nuevas, se han ido en desusos, han caído en desuso, y una técnica que sí pudiera ser más favorable para algunas personas es hacer lo que se llama el procedimiento híbrido, donde tú te metes en la barriga, reemplazas parcialmente la aorta. Si tienes un cuellito debajo de las renales, reemplaza la aorta abdominal, ¿verdad? Cuando tienes aneurismosis, ¿verdad? Y tienes pues entonces le pones las prótesis a los distintos vasos sanguíneos, y luego vienes en el mismo día o en un stage seguido, dejas un conduit y te metes por el conduit, subes la prótesis si hace falta, si no puedes accesar desde la femoral, y entonces le pones la prótesis a la parte torácica, y esto da buenos resultados. Pero tenemos que entender que es muy similar a los fenestrados en cuanto a la sobrevida a largo plazo. Así que todo está ahí, ese cantito de ahí nos da mucho sobre la toma de decisiones. Esta es la parte anatómica, que es la más importante y es la que más impacto va a tener en la mortalidad. Volvemos a lo mismo, los pacientes jóvenes que tienen pocas comorbilidades, potencialmente el reparo abierto se debe considerar sobre los EVAR. Los pacientes con ciertas comorbilidades, más viejitos, con buena anatomía, se debe contemplar para otras cosas. Ya por ahí ya hablaron mucho de estas tecnologías. Así que, en conclusión, para usted decidir hacerle un reparo abierto a un paciente, debe entender las características del paciente, entender claramente la anatomía, entender sus capacidades como cirujano, ser honesto. En la planificación adecuada equivale a sobrevida, y debe colaborar con su grupo de trabajo para tener unos mejores outcomes. Muchas gracias.